En 1912, el mundo de la paleontología se vio sacudido por un descubrimiento excepcional en Piltdown, Inglaterra. Un cráneo fósil, aparentemente antiguo, fue desenterrado en una grava. El hombre de Piltdown parecía ser el eslabón perdido que los científicos habían estado buscando, conectando al hombre moderno con sus ancestros primates. La comunidad científica recibió el hallazgo con entusiasmo, ya que el hombre de Piltdown poseía una combinación única de características. Su cráneo era similar al de un humano moderno, mientras que su mandíbula se asemejaba a la de un simio. En el centro de este descubrimiento histórico se encontraba Charles Dawson, un arqueólogo aficionado y abogado de profesión. Dawson, aunque no era un arqueólogo profesional, tenía una pasión inquebrantable por la historia y la paleontología. Su entusiasmo lo llevó a explorar numerosos sitios en busca de hallazgos que pudieran cambiar nuestra comprensión del pasado. Dawson afirmó haber encontrado el cráneo del hombre de Piltdown en una fosa de grava, junto con herramientas primitivas y restos de animales extintos. Este descubrimiento, de ser cierto, habría sido uno de los más significativos de la época, proporcionando un eslabón perdido en la evolución humana. A pesar de su condición de aficionado, Dawson no era un desconocido en los círculos científicos. Su carisma y habilidad para relacionarse le permitieron ganarse la confianza de muchos científicos respetados. Había establecido contacto con importantes figuras de la época, incluyendo a Arthur Smith Woodward, conservador del Departamento de Geología del Museo de Historia Natural de Londres. Woodward, impresionado por los hallazgos de Dawson, decidió colaborar estrechamente con él. Woodward se interesó rápidamente en los hallazgos de Dawson y juntos llevaron a cabo más excavaciones en el sitio de Piltdown. La colaboración entre ambos parecía prometedora y atrajo la atención de la comunidad científica internacional. Sin embargo, con el tiempo, su papel en el asunto se volvió cada vez más sospechoso, y muchos se preguntaron si el arqueólogo aficionado era en realidad un maestro del engaño. Las dudas comenzaron a surgir, y la autenticidad de sus descubrimientos fue puesta en tela de juicio. El hombre de Piltdown rápidamente capturó la imaginación del público y de la comunidad científica por igual. La combinación única de características del cráneo y la mandíbula proporcionó evidencia aparentemente sólida para la teoría de la evolución humana centrada en el cerebro. Arthur Smith Woodward fue uno de los defensores más firmes del hombre de Piltdown. Como experto reconocido en paleontología, el respaldo de Woodward le dio al hallazgo un peso significativo dentro de la comunidad científica. Presentó el cráneo y la mandíbula en una reunión de la Sociedad Geológica de Londres, donde fue recibido con gran expectación. La aceptación del hombre de Piltdown como un ancestro humano genuino tuvo un profundo impacto en la dirección de la investigación paleoantropológica. A pesar del entusiasmo inicial y la aceptación generalizada, el hombre de Piltdown no estuvo exento de escepticismo. Desde el principio, algunos científicos expresaron dudas sobre la autenticidad del hallazgo. La anatomía inusual del cráneo y la mandíbula, así como la falta de fósiles similares en otros lugares del mundo, generaron sospechas. A medida que avanzaba el siglo XX, las técnicas de datación por flúor comenzaron a utilizarse en fósiles. Estas técnicas revelaron que el cráneo y la mandíbula del hombre de Piltdown no eran tan antiguos como se pensaba inicialmente. No fue hasta la década de 1950, con el desarrollo de nuevas técnicas de datación y análisis, que la verdad detrás del hombre de Piltdown finalmente salió a la luz. El desarrollo de la datación por carbono 14 a mediados del siglo XX marcó un punto de inflexión en la historia del hombre de Piltdown. Esta técnica revolucionaria permitió a los científicos determinar la edad de los fósiles con una precisión sin precedentes, abriendo nuevas puertas en el campo de la arqueología y la paleontología. En 1953,
un equipo de investigadores del Museo Británico, liderado por Kenneth Oakley, aplicó la datación por carbono 14 al cráneo y la mandíbula del hombre de Piltdown. Este equipo estaba decidido a resolver el misterio que había desconcertado a la comunidad científica durante décadas. La datación por carbono 14 reveló que el cráneo era relativamente reciente, datando de la época medieval. Este descubrimiento fue sorprendente, ya que contradecía la creencia de que el cráneo pertenecía a un ancestro humano antiguo. La mandíbula, por otro lado, era aún más moderna, probablemente perteneciente a un orangután. Este hallazgo fue crucial para desenmascarar la falsificación, ya que la combinación de un cráneo humano y una mandíbula de primate no tenía sentido evolutivo. Además, el análisis microscópico de los huesos reveló que habían sido teñidos y raspados para que parecieran más antiguos. Estas manipulaciones evidenciaron un intento deliberado de engañar a la comunidad científica. El hombre de Piltdown no era un ancestro humano antiguo, sino una elaborada falsificación. Este fraude fue uno de los más grandes en la historia de la ciencia, y su descubrimiento fue un golpe devastador para la credibilidad de muchos investigadores. La noticia del engaño del hombre de Piltdown se extendió rápidamente por la comunidad científica y el público en general. Los titulares de los periódicos y las discusiones en los círculos académicos reflejaron la magnitud del escándalo. La falsificación había engañado a algunos de los científicos más brillantes del mundo durante más de 40 años, y su exposición sacudió los cimientos de la paleoantropología. Este evento subrayó la importancia de la rigurosidad científica y la necesidad de cuestionar incluso las teorías más aceptadas. Una vez que se confirmó que el hombre de Piltdown era una falsificación, la pregunta obvia surgió: ¿quién fue el responsable? La búsqueda del falsificador se convirtió en un misterio casi tan intrigante como el propio engaño. Charles Dawson, el descubridor original, se convirtió en el principal sospechoso. Su acceso al sitio, su conocimiento de fósiles y su ambición personal lo convertían en un candidato ideal. Otros sospechosos incluyeron a Arthur Smith Woodward y a Pierre Teilhard de Chardin, un sacerdote jesuita y paleontólogo que participó en algunas de las excavaciones en Piltdown. A pesar de las numerosas investigaciones y teorías, la identidad del falsificador del hombre de Piltdown sigue siendo un misterio sin resolver. El fraude del hombre de Piltdown sirve como un recordatorio atemporal de la importancia de la integridad científica y la necesidad de un escepticismo saludable. Este caso, que engañó a la comunidad científica durante décadas, subraya cómo incluso los expertos pueden ser llevados por el deseo de encontrar respuestas rápidas y fáciles. Si bien el engaño expuso algunas de las debilidades del proceso científico, también demostró la capacidad de la ciencia para autocorregirse. La ciencia, a través de su naturaleza meticulosa y su insistencia en la verificación, eventualmente desentrañó la verdad detrás del fraude. El caso del hombre de Piltdown obligó a la comunidad científica a reevaluar sus métodos y a ser más rigurosos en la evaluación de la evidencia. Este evento histórico sirvió como una lección valiosa sobre la importancia de la transparencia y la honestidad en la investigación científica. La experiencia puso de relieve la importancia de la revisión por pares, la reproducibilidad de los resultados y la necesidad de considerar múltiples hipótesis. La revisión por pares se convirtió en una herramienta esencial para garantizar la validez y la fiabilidad de los descubrimientos científicos. En última instancia, el fraude del hombre de Piltdown no logró descarrilar el progreso de la paleoantropología. Al contrario, fortaleció la disciplina al resaltar la necesidad de un escrutinio constante y una metodología rigurosa. La búsqueda de nuestros orígenes continúa, guiada por el espíritu de investigación, la colaboración y un compromiso inquebrantable con la verdad. La ciencia sigue avanzando, aprendiendo de sus errores y mejorando continuamente sus métodos para descubrir la realidad de nuestro pasado.